buenos días, bienvenidos a la primera emisión. Hoy es lunes 17 de noviembre. Jorge, después de una semana y de días intensos en realidad, después de pasar votaciones de esta consulta popular y referéndum, iniciamos esta semana. ¿Qué tal, caro amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, el pueblo se ha pronunciado y también el presidente ayer por la noche. A esta hora vamos a contactarnos de inmediato con Carolina Pimentel. Ella está en las calles 20 y la D, suburbio de Guayaquil, porque allí delincuentes colocaron artefactos explosivos. 20, 28 y la C. Artefactos explosivos afuera de una vivienda. Adelante, Caro. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Así es, en la 28 y la C. Estamos a poquitas cuadras, apenas una cuadra de la calle 29, que es una de las principales, las calles comerciales de acá del suburbio, cerca del colegio, de un colegio de este sector, y también a un par de cuadras nada más del Hospital Guayaquil. Vean ustedes, en medio de este sector muy cercano a los comercios ha ocurrido un atentado con explosivos durante la madrugada. La explosión se dio a las 5 de la mañana y aquí están agentes de criminalística y también se acaban de retirar en este momento quienes son parte del grupo de intervención y rescate que estaban con un par de camionetas también en el lugar y llegaron a inspeccionar qué estaba sucediendo en este punto. Se conoce que a las 5 de la mañana se dio una explosión, aún no está clara la información de en qué llegaron estos sujetos que lanzaron un explosivo y también un papel tipo panfleto que, según personas cercanas a la familia afectada, terminó destruido con la explosión, pero nos indican que los policías han recogido algunos restos de este papel, de este panfleto, para tratar de reconstruirlo, y ahí este policía lo lleva en la mano, precisamente bajo cadena de custodia. Han recogido los restos del documento, de este panfleto, en el que seguramente alguna organización delictiva se está acreditando la autoría de este atentado y probablemente está exigiendo algún tipo de dinero. Y ustedes verán la vivienda. Le pertenece a una familia cristiana, tiene pues en la parte frontal, en una de las ventanas, plasmado un versículo de la Biblia, y aparentemente ahí no funciona ningún tipo de negocio. Nos indican los vecinos es que ellos son los dueños o son las personas que trabajan en el Gusanito. Aquí hay un par de gusanitos, ustedes ven estos medios de transporte que aquí en Guayaquil se utilizan como entretenimiento, sobre todo para llevar a pasear a los más chiquitos, y que sobre todo los fines de semana circulan por distintos sectores de Guayaquil. Ya a esta hora se va a retirar la Policía Nacional, ya se van criminalística, se retiran todo luego de haber retirado los indicios, de haber levantado información y por supuesto imágenes de las cámaras. Esperemos que esto les permita identificar lo más pronto posible a quién está amenazando a estas personas, y los vecinos nos indican que su único pecado es trabajar todos los fines de semana, en lo que pueden, en lo que saben hacer, y en este caso el emprendimiento de ellos es este. Qué indignación, ¿no? Seguramente están sintiendo todos al saber que ni siquiera el señor del Gusanito puede trabajar tranquilo, porque ahorita lo están extorsionando, le están poniendo una bomba en su casa, y a las 5 de la mañana su familia pasó tremendo susto, y también los vecinos que viven al otro lado. Incluso hasta el hospital se tiene que haber escuchado la detonación. Afortunadamente no hay daños a personas, solamente daños materiales en la puerta, en el piso de la vivienda. Todo eso se recupera, pero imagínense ustedes el susto, la zozobra en la que ahora van a vivir estas personas hasta que la policía les diga: hemos capturado a la banda que los están extorsionando. ¿Cuánta plata le estarán pidiendo ahora el señor que maneja el Gusanito? Vaya Dios a ver. Y esperemos que la policía pueda reconstruir este documento, puedan revisar cuál es la organización delictiva, si tiene huellas. Esperemos pues que tengan una respuesta positiva para que esta familia guayaquileña de aquí del suburbio de la ciudad, en la 28 y la C, pueda volver a trabajar en paz, compañeros. Esta es la información. Gracias, Carolina, por ese informe. Vamos a cambiar de tema luego de conocer los resultados. En la provincia del Guayas, el proceso de conteo de votos se llevó a cabo con normalidad la tarde y noche de este domingo. Las autoridades indicaron que el ingreso de los datos al sistema se cumplió con lo establecido en los protocolos. Cerrada la jornada de votación a nivel nacional y en la delegación electoral de Guayas, lo primero que abrieron fueron las actas del sufragio en las cárceles y en las casas. Pero esta sesión fue suspendida hasta que termine el proceso que continuaba en el exterior del Salón de la Democracia. Esto era el ingreso del material electoral que utilizaron en los 569 recintos electorales en la provincia, en 9.540 juntas receptoras del voto.
que arribaban de todas las parroquias de la urbe porteña y los respectivos cantones. Eran papeletas y actas que estaban custodiadas también por personal militar. Luego de eso pasaban hasta una bodega donde esperaban otro proceso, que tenía que ver con una revisión para conocer si existen o no consistencias en cada uno de los documentos. De aquella información que está ingresando, de reportarse alguna novedad, esas actas lo que hacemos es separarlas por novedades, inconsistencias o algún tipo de inconveniente y esperar para que el equipo que traiga en los respectivos camiones esa información podamos luego confrontar. En Guayas, 3.280.000 personas estaban habilitadas para sufragar. Recordemos que la ley prevé que hasta tiene 10 días la Junta Oficial Electoral para poder pronunciar, pero creemos que no va a ser necesario esa cantidad de tiempo. Y ya con el total de la información de las actas ingresadas al sistema, esperan comenzar también ese lunes de a poco a pasar por los escáneres, las inconsistentes, para así cerrar este proceso a mediados de semana, informó Charlie Pisa. Y la jornada electoral del referéndum y consulta popular 2025 en Santa Elena transcurrió con normalidad y alta participación ciudadana. Desde tempranas horas los recintos se llenaron de votantes, mientras las autoridades destacaron la importancia de un sufragio responsable. Al cierre de la tarde inició el conteo oficial de votos en medio de un ambiente de orden y civismo. En Santa Elena, la jornada del referéndum y consulta popular 2025 se desarrolló con total tranquilidad y un alto nivel de participación. Desde primeras horas de la mañana, cientos de ciudadanos acudieron a los recintos electorales para ejercer su derecho al voto. En la provincia de Santa Elena contamos con 284.978 electores, contamos con 72 recintos electorales. Esperamos pues que la ciudadanía pueda ir de manera tranquila, de manera confiada a las urnas y que su voluntad sea respetada. Tras la breve ceremonia, las mesas se activaron de inmediato y comenzaron a recibir a los votantes, que llegaron de manera masiva. Todo bien, enseguida me atendieron, no hay nada de revolución, de que la fila. Sí, todo rápido. El movimiento ciudadano se mantuvo constante durante toda la mañana. Varias autoridades provinciales y de gobierno se pronunciaron durante la jornada, haciendo un llamado a sufragar de forma responsable y consciente. Que vivamos esta fiesta democrática. Toda elección es una fiesta democrática, es un momento de reflexión, es un momento de toma de decisiones de los ciudadanos y es importante que todos salgamos a las urnas. Hoy pues he venido a votar y pues he votado y he reafirmado mi compromiso con todos los ecuatorianos. Mi voto ha sido en apoyo al presidente Daniel Noboa. A las 5 de la tarde los recintos electorales cerraron sus puertas para dar paso al conteo de votos. Posteriormente las actas fueron trasladadas al centro de procesamiento electoral a la espera de la proclamación oficial de los resultados. De esta manera, Santa Elena cumplió con una jornada pacífica y ordenada en la que la ciudadanía acudió masivamente a las urnas. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. De la mañana con 21 minutos, amigos, estamos de regreso. Ahora para contarles que en medio del respeto y el orden, miles de comerciantes informales aprovecharon la jornada electoral para generar ingresos adicionales, ofreciendo comida, novedades y hasta la plastificación del documento de votación. Esta vez le ganaron al primer canto del gallo. El sol estaba lejos de hacer su presencia cuando ellos ya estaban armando sus carpas y levantando sus mesas a la espera de lo que sería una larga jornada, pero con la certeza de que les dejaría un buen ingreso adicional para sus economías. Yo sí pinto. Esto está poco para mí, sino para ayudar a mi esposa también. Yo trabajo en una institución, una empresa. Sin embargo, pues la situación económica del país nos obliga a tener que tener un trabajo extra fuera de nuestros trabajos. Ese día fue posible encontrar de todo en los exteriores de los recintos electorales: comida, novedades, plastificación del documento de votación y más. Los comerciantes aprovecharon para salir en familia en busca de ese ingreso extra. Vi una oportunidad de generar algo de ingresos y fui la primera aquí y después ya nos aumentamos un poquito más. Nos hemos vuelto compañeros ya prácticamente, como le decía, 10 años aquí y nos hemos hecho compañeros. Aunque son comerciantes no regularizados, ellos procuraron respetar las normativas y mantener la distancia que se les exigió.
a fin de no interrumpir el paso de quienes acudieron a sufragar. Lo que nos dicen los policías es que mantengamos la distancia adecuada. Bueno, nosotros como policía hemos coordinado con municipios también, ¿no? Y ellos son los encargados del uso de suelo, entonces ya se les ha indicado a los comerciantes que tienen que respetar los límites para ingresar acá al recinto electoral. De igual manera con las personas que plastican ya no van a estar en la puerta, sino van a tener su espacio para que puedan realizar su trabajo. Informó José Morales. 34 minutos. Ayer el no se impuso con más del 50 y 60% en cada una de las 4 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa Sin. Saludamos a Estefanía Luciaga, ella es analista política. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que empezaron a visualizar una eventual caída de esta consulta? Bien, yo creo que las últimas semanas, en particular la última semana, se empezó a configurar un discurso desde la ciudadanía, lo conversábamos ayer, una voz que no tenía un actor político en términos de partido, movimiento, que lo lidere, pero que se fue consolidando desde la sociedad civil. Eso da cuenta justamente de los primeros indicios con relación a los resultados que vimos el día de ayer. Pero el presidente de alguna forma se movió, estuvo organizando eventos, foros con universitarios, con estudiantes de tecnológicos, también comenzó a difundir toda la información en virtud de las asistencias producto de la eliminación del subsidio diésel. Definitivamente se generó un plan de contingencia después del decreto que eliminaba el subsidio del diésel, pero el costo político de esa medida es evidente. Yo creo que a pesar de los resultados electorales, en un primer momento vimos un gobierno que sale bastante bien librado de una medida como esas en comparación a lo que veíamos en los 2 intentos anteriores. Pero los resultados dan cuenta de que la ciudadanía está buscando estabilidad y no cambios radicales en este momento. Creo que el pueblo ecuatoriano ha dicho claramente que lo que busca es gobernanza y gobernabilidad en el marco jurídico que tenemos hoy en día. Y el presidente, pues, me parece que en un ejercicio bastante maduro en términos políticos lo reconoce ayer y también creo que refresca un poco esta tendencia a gritar fraude después de un resultado que no es lo que el partido, lo que el líder quiere, ¿no? El reconocimiento de la voz popular y aceptar el mandato ciudadano. A ver, pero una cosa es que el pueblo diga, quizás ahora no queremos una nueva constitución, no es el momento, hay que solucionar temas en salud pública, generación de empleo, economía y demás. Pero la seguridad es algo latente y la primera pregunta también perdió. Sí, la primera pregunta también perdió y era una pregunta sobre la cual se generó mucha desinformación. Se hablaba, por ejemplo, de las bases militares como si fueran un atentado a la soberanía del país. Se generó también un spin-off a un comentario del presidente sobre la posibilidad de una base en Baltra. Y Galápagos es un elemento simbólico para el país, es decir, es un elemento que no solamente representa para los ambientalistas, para el grupo de ambientalistas o para las personas que tienen un criterio, digamos, disidente en términos de soberanía, sino que simbólicamente abraza a muchos de los ecuatorianos, porque es orgullo, Galápagos es un lugar que nos hace distintos a los demás y que creo que todos nosotros sentimos cercanía. Entonces, justamente el papel de la desinformación, y ahorita tomando el caso puntual, digamos, de las bases, pero eso transgredió en todas las preguntas, generó confusión. Yo creo que una campaña muy corta, un periodo muy corto de campaña, con pocos espacios para profundizar sobre el nivel de tecnicismo que requería cada una de las preguntas. Y finalmente regreso a esta idea de... ha sido una jornada electoral intensa para los ecuatorianos desde el gobierno de Guillermo Lasso, desde la primera elección de Guillermo Lasso hasta acá. Y creo que justamente la ciudadanía le está diciendo no más a los periodos campañistas, necesitamos un periodo de gobernabilidad con el marco jurídico que tenemos, con las limitaciones que eso puede suponer. Para mí no es necesariamente un no ni a Daniel Noboa ni a una propuesta de cambio, es un no a continuar, digamos, en un pico de excitación política y buscar justamente consensos y acuerdos para la gobernabilidad. Estuvieron muy pegadas las consultas a abril del año pasado, noviembre del siguiente, y más aún cuando
Se suponía que si en un principio ya se tenía la idea de una asamblea constituyente, tuvo que haberse planteado ya en abril del año pasado. Sí, definitivamente yo creo que, como decimos, venimos de un periodo muy largo de campañas porque tenemos no solamente las dos consultas, sino que en la mitad tuvimos un periodo para elección presidencial y legislativo, y antes de eso veníamos de otro periodo de elección presidencial, porque recordemos que con la muerte cruzada se adelantó. Entonces, creo que justamente eso tuvo un peso muy importante, un costo político importante, y definitivamente creo que lo que está diciendo la ciudadanía es que busca resultados, busca un impacto en estos dolores que bien mencionaba, seguridad, educación, salud, y luego podríamos reconversar sobre estos temas, porque si bien es cierto se pierden las preguntas, los porcentajes con los que se pierden tampoco son demasiado preocupantes en términos de que sea un rechazo al gobierno per se. Yo creo que tiene que ver más con esta coyuntura sobre la cual se desempeñó la campaña, inclusive retomando el tema del decreto a la eliminación del subsidio y el paro nacional. Ahora, ¿ha sido un pronunciamiento ciudadano puro o quizás la oposición se podría atribuir el triunfo del no, porque sin duda también será parte de su cosecha en las próximas seccionales? Sí, definitivamente la oposición siempre puede atribuirse el triunfo del no. Yo creo que siempre puede atribuirse de algo que le favorece en la configuración del imaginario de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía puedes apelar a que tú representas la oposición y al ganar el no, pues has ganado tú. Pero sin embargo, yo creo que realmente esta ocasión fue una movilización ciudadana que principalmente se activó desde las organizaciones sociales. Ningún partido salió durante la campaña a liderar frontalmente esa propuesta. Porque esperaban los dos escenarios. Porque esperaban los dos escenarios y porque esperaban poder legitimar una candidatura a asambleístas constituyentes en caso de que ganase el sí. Entonces, la sorpresa no es solamente para el gobierno, yo creo que es una sorpresa para toda la clase política y tenemos que hacer una lectura de esa manera. Es decir, la respuesta de la ciudadanía no es al gobierno de Daniel Noboa, yo creo que es una respuesta a toda la clase política, a que busquen acuerdos, a que se busque consensos y que se lleguen a unos mínimos esperados que permitan la implementación de políticas públicas y mejoramiento de estos dolores que hemos venido comentando. Preguntaba por la oposición porque la primera pregunta de esta consulta de alguna manera buscaba cambiar algo que se insertó en la Carta de Montecristi. Ellos impulsaron eso durante los primeros 10 años del gobierno de Alianza País. Así es, la primera pregunta buscaba cambiar algo que insertaron ellos en Montecristi. Yo creo que todas las preguntas en realidad iban encaminadas a una reestructuración del sistema político y en ese sentido la reorganización del poder en el Estado. Sin embargo, el miedo justamente a perder ese concepto de soberanía, algo que tenemos que entender es que cuando un lugar, un país ha estado gobernado durante tanto tiempo por una propuesta, por una tienda política, hay elementos del sentido común que terminan siendo configurados por ese discurso político. Por ejemplo, el concepto de de soberanía. La soberanía fue la bandera campañista de más de 10 años en el país. Entonces, cuando se consulta directamente sobre las bases y vemos desde la oposición que el discurso apela a ese sentido de soberanía sobre el cual se trabajó, sobre el cual se consolidó una representación social compartida, tenemos este tipo de efectos. Es decir, es un voto donde el miedo a lo desconocido, porque para muchos la presencia de una base militar representaría por un lado un cambio, también acompañado y enraizado en el concepto del miedo y eso no fortalece necesariamente los procesos democráticos, pero hay que entenderlo de esa manera. Escuchaba a muchos analistas que decían que no se entendieron las preguntas, que son muy técnicas, que la ciudadanía no hace el análisis de las preguntas. Y yo creo que justamente tenemos que aprender de estos posicionamientos que terminan apelando como a una moral superior. Yo creo que la gente lo que dijo fue claro, hubo una comprensión, yo creo que tal vez no el detalle de cada una de las preguntas, pero sí que suponía un cambio en la estructura política y el pueblo desde su mandato popular ha decidido que no es el momento. Eso no significa ni desestabilidad necesariamente,
Eso no significa que empiece pues, un nuevo momento político para el país en términos de cómo se posicionan los diferentes partidos políticos. Yo creo que esto lo que representa es una oportunidad, por un lado, para demostrar la calidad democrática de este gobierno, que es algo que fue también parte de la campaña del no, hay un gobierno autoritario y le vamos a dar un cheque en blanco. Pues no, el primer comunicado oficial apela justamente a un gobierno ampliamente democrático y por otro lado creo que también es una oportunidad para reencaminar, es decir, escuchar, entender dónde hubo esta desconexión, entender por dónde debo entonces empezar a reconfigurar y a reorganizar para continuar con una aceptación que permita la sostenibilidad del proyecto político y la estabilidad del país. Si el presidente ha dicho, acatamos la voluntad popular, nuestro compromiso no cambia, se fortalece, ¿cuál es la expectativa a nivel legislativo? Porque estos cambios que se han caído en las urnas anoche se pueden impulsar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, ¿cuál va a ser esa nueva coyuntura? ¿Qué va a hacer con los 9 asambleístas de Pachacutic para que no caigan en un escenario bastante complejo como después de lo de anoche, el diluvio? Sí, realmente yo creo que el hecho de que, por ejemplo, las preguntas sobre la asamblea, la reducción del número de asambleístas haya perdido, por un lado representa una oportunidad en el sentido en el que el gobierno tiene ya hoy una mayoría con acuerdos en el Poder Legislativo, lo que justamente, como mencionabas, le permitiría implementar desde ahí algunos de esos cambios. Lo que sí es importante es entender la consolidación de estos acuerdos y la incorporación justamente de elementos que le permitan al legislativo y al gobierno sostener su proyecto político, pero obviamente desde una mirada que escuche y que recoja el sentir popular. ¿Una concertación nacional en el Ecuador a esta hora es compleja, es utópica? Yo creo que es utópica. Una concertación nacional, es decir, de todas las fuerzas políticas, yo creo que es utópica. Seguimos estando en un escenario polarizado porque vemos los resultados, es decir, no es una consulta popular donde, si bien es cierto, el no gana en todas las preguntas, no arrasa. Hay un 40%, en otras preguntas inclusive un 47%, en donde las propuestas del gobierno reciben aceptación. Eso quiere decir que seguimos estando polarizados. Eso quiere decir que esa polarización se va a reflejar en el legislativo seguramente y vamos a tener que reconocer las diferencias y por más utópico que suene, sería ideal para estos 3 años que quedan, porque nos quedan 3 años de gobierno donde se espera, donde la ciudadanía nos ha dicho que espera resultados y resultados tangibles, que no necesariamente tienen que ver con una reestructuración del sistema, sino con una implementación de acciones concretas en pro de la calidad de vida de la ciudadanía. Agradecemos la comparecencia de Estefanía Luzuriaga, analista política, ha dado su lectura en torno a lo que ha sucedido anoche en la consulta popular. Estamos de regreso, amigos. Abby Riquero se convirtió en la nueva reina de Guayaquil 2025. El evento se llevó a cabo la noche del 15 de noviembre en la concha acústica del Parque Samanes, al norte del puerto principal. Guayaquil tiene una nueva soberana, Abby Riqueros Vélez, una joven de 22 años que fue proclamada como la nueva reina de Guayaquil durante una emotiva gala celebrada en la concha acústica del Parque Samanes, en el norte de la ciudad. Un escenario que brilló con presentaciones artísticas, desfiles y música en vivo. La joven estudiante en administración de empresas y reconocida por su carisma, asumió el título con un mensaje centrado en el amor a la ciudad y el compromiso social. La elección reunió a 16 participantes y contó con la presencia de figuras destacadas como Samantha Kennedy, Miss Grand Ecuador. El jurado estuvo conformado por personalidades del ámbito empresarial, cultural y municipal, donde las evaluaciones consideraron el desenvolvimiento escénico, la seguridad, la presencia y la claridad de la presentación de los proyectos sociales, informó Amy Moreno. Una jornada electoral sin mayores novedades, pero sí con comercio afuera de los recintos, se registró este domingo. El incremento del padrón electoral causó que algunos votantes no llegaran a tiempo tras detectar tarde el cambio de juntas.
Guayaquil vivió una jornada electoral tranquila, con un 80% de participación según el Consejo Nacional Electoral. Los miembros de las juntas receptoras del voto llegaron antes del amanecer y la votación empezó puntual. A las 7 de la mañana, la mayoría de los recintos electorales abrieron sus puertas y ya habían largas filas de ciudadanos que acudían a sufragar temprano para continuar en sus actividades. Policías en los exteriores y militares dentro de los recintos electorales mantuvieron el orden. Afuera de los planteles educativos también hubo espacio para el comercio. Los chuzos, las alas, las chuletas. Estamos recién organizándonos. Habían vendedores de comidas, de refrescos, juguetes y quienes plastificaban el certificado de votación. También hubo quienes dejaron a última hora el acto cívico y se quedaron fuera, pues el incremento del padrón electoral causó cambios de recintos que los votantes detectaron a última hora. Ya no puede ingresar, ya no puedo hacer nada, se me escapa de mano para ayudar. No se le escapa nada. Negativo, no puedo hacer nada. ¿Qué pasó? Tráfico en la entrada a las 8, ¿no? En Canal de la Muerte. Salió muy tarde. 3 horas, 2 de la tarde, estamos llegando recién. Cuando el reloj marcó las 17 horas, los miembros de las mesas abrieron los biombos y contaron uno por uno los votos. Los paquetes electorales fueron enviados al CNE sin novedades, informó Carolina Pimentel. La prefectura del Guayas inició el desmontaje técnico del puente colgante que colapsó en marzo pasado en el cantón Daule. Allí se construirá una nueva estructura con una inversión de $10 millones. Tras casi 8 meses del colapso por sobrecarga del puente colgante Gonzalo y Casa Cornejo sobre el río Daule, en la parroquia Magro, cuando circulaban algunos vehículos y que dejó varias víctimas mortales, maquinaria pesada y equipo técnico del gobierno provincial dieron inicio al proceso de desmontaje de lo que quedaba de la estructura. El ingeniero Ronnie Campoverde, analista de concesiones de la prefectura del Guayas, explica en qué consisten los trabajos. Iniciaremos con la instalación de un sistema teleférico por el cual nos va a ayudar a desenredar todos los cables verticales por los cuales va a ser izada la estructura que está sumergida sobre el río Daule. La finalidad del teleférico es desenredar todas las líneas de los cables verticales para agilizar el proceso de desmontaje. Una vez con este teleférico también nos servirá para desalojar el material que será retirado de los tableros del puente. Moradores de la zona reciben estos trabajos con alivio. Hemos esperado durante todos estos meses que se reconstruya la obra. Primero que saquen los vehículos sumergidos que están allí. Ya nos han explicado de que van a sacar los tirantes y esperando que la construcción sea ya segura. El tiempo estimado para completar todas estas fases es de 4 a 5 meses, dependiendo de las condiciones climáticas y del río Daule. Después de eso, comenzará la construcción del nuevo puente, obra que durará 18 meses y que tendrá una inversión aproximada de $10 millones, informó Wilber Quiñones.